Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Erika Ortiz, Luis Fernando Galicia y Ulises Sánchez Aquino. Vamos a platicar del cáncer de próstata, cómo se detecta, cuál es el tratamiento adecuado, es posible prevenirlo, en fin, este tipo de cáncer que es el más común para los hombres. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar del cáncer de próstata, que es el tipo de cáncer que más muerte genera en México. Se lo digo yo, que recientemente perdí a uno de mis mejores amigos por esta enfermedad terrible, espantosa, pero prevenible, porque, como vamos a ver el día de hoy, hay manera de detectarlo a tiempo y si este es el caso, pues hay una buena probabilidad de salvarse de esta enfermedad, de este cáncer. Para hablar de esta terrible enfermedad, saludo a Erika Ortiz, periodista y directora ejecutiva de la Fundación COI. Erika, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, encantada de estar en este espacio y que nos des la oportunidad de llegar a tantas personas con este gran tema y gran causa. Gracias, Erika. Está con nosotros el doctor Luis Fernando Galicia, él es cirujano urólogo. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Luis. Muy amable. Y está también Ulises Sánchez, él es urólogo, oncólogo, especializado en oncología. Ulises, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues como decía en la introducción, pues este cáncer sí mata, ¿no? Pero vámonos poquito a poco y yo te pediría, Luis, que comiences tú diciendo qué es la próstata, porque mucha gente que no sabe de qué se trata este órgano. Así es, justamente. La próstata es un órgano, parte del sistema seminal. Sí. Está justo a la salida de la vejiga y Sí. une la salida con la uretra. Sí. Es un órgano que tiene capacidades de transporte y de, digamos, como nutrientes para el eyaculado. Entonces, es un órgano que con el paso de los años va creciendo y va desarrollando múltiples enfermedades, entre ellas el cáncer de próstata. O sea, produce líquidos que van en la eyaculación de un hombre, en Así los es. espermatozoides. En el espermatozoide, en el eyaculado, exactamente. ¿Y qué tipo de líquido es? Pues es un líquido lleno de glicoproteínas, nutrientes. El zinc, por ejemplo, también mantiene limpio el eyaculado, pero es una mucosidad, por decirlo de alguna manera. Ahora, Ulises, ¿por qué es tan propensa la próstata a tener cáncer? La próstata siempre va a estar estimulada por la testosterona. Ok. Eso va a generar que crezca. Y el factor de riesgo más importante para desarrollar cáncer de la próstata es la edad. Es el más importante. Entre más envejezcamos, más riesgo vamos a tener de desarrollarlo. O sea, el tema, a todos los hombres nos crece la próstata. Eso es sin duda. Pero eso está asociado con tener cáncer, con desarrollar cáncer. El tiempo es lo que está asociado con el desarrollo de cáncer. Hay genes específicos que sí también están relacionados para el desarrollo de cáncer de próstata. Muy relacionados, por ejemplo, con cáncer de mama, con cáncer colorectal. De hecho, muchos estudios previos para saber si puedes desarrollarlo van enfocados a estas detecciones con anterioridad. Y la detección en estos hombres empezaría mucho antes, desde los 40 años. Aquí hicimos un programa sobre cáncer de mama y dijimos, pues ahora le debemos a los hombres el programa de cáncer de próstata, que es el más común. Como el cáncer de mama es el más común en las mujeres, el cáncer de próstata es el más común para los hombres, Erika. Sí, justo en el Centro Oncológico Internacional trabajamos con todo tipo de cáncer, Sí. porque sabemos que hay que ayudar a hombres, a mujeres, que las proyecciones es que esté en aumento. Son más de 200,000 casos al año y la mitad pues llega en etapas avanzadas. Entonces, en específico de cáncer de próstata, pues vemos que son más de 27,000 casos y que 7,500 llegan a muerte. Entonces, sí es importante hablar de prevención, de detección oportuna, de educación en salud, de dar acompañamiento y de considerar a los familiares y todo lo que hace pues que este proceso sea más llevadero. Luis, ¿es un solo cáncer el que da en la próstata o hay varios tipos de cáncer? Hay varios tipos y subtipos. Ah, ok. El más común, el adenocarcinoma cinar de próstata,
Este representa el 95% de los casos. Bueno, pues. Prácticamente nosotros enfocamos todo por allá. Sí. Pero sí hay otros tipos que no son tan comunes, patrones sarcomatoides, etc., que también pueden afectar, pero no es el grosso del que estamos hablando. Y depende, digamos, la virulencia, la peligrosidad de la enfermedad del tipo de cáncer. Así es. Fíjate que dentro de los estudios patológicos que realizamos hay una escala que se llama escala de Gleason, Sí. que nos habla del grado de diferenciación. Y eso nos explica qué tan agresivo puede llegar a ser este tipo de cáncer para poder estadificarlo desde el inicio. Ahora, pues vamos a cómo se detecta. Bueno, me queda claro. Yo sí soy de los que me hago cada año pues el tacto y el líquido El antígeno prostático, ¿no? Pero ¿por qué no nos hablas más de esto, Ulises? ¿Y de cuándo hay que empezar a hacer eso? Bueno, la detección empieza regularmente en los hombres a partir de los 45 años. 45. Hay casos específicos donde se puede empezar antes, pero bueno. en general en los 45. Sí. La detección se basa con el uso de antígeno prostático. Sí. El antígeno prostático es una proteína que se produce en la misma próstata, tiene ciertas funciones, pero nos sirve como un marcador para poder orientarnos sobre quién tiene riesgo de desarrollar cáncer de la próstata. Entonces, tomamos una determinación de esto, la revisamos, vemos los puntos de corte en los que Es se un ubica. examen de sangre. Es un examen de sangre rápido y barato. Así es. Además de esto, las guías han cambiado con respecto a previamente, ¿no? Estas guías ahora te dicen, bueno, no siempre es necesario hacer un tacto de inicio, ¿no? Ah, caray. Haces No me un habían avisado. Haces un antígeno y si este antígeno se ubica por arriba de los niveles de corte, que serían 4 nanogramos, Sí. sí vale la pena, ¿no? O sea, sí vale la pena el hacer un tacto y tiene una indicación muy precisa el tacto. O sea, sí puedes detectar una lesión, pero también ubicar cómo está la próstata con respecto a lo que la rodea, al recto que está junto, a las vesículas seminales. O sea, eso te sirve no solo para fines diagnósticos, seguramente seguir una biopsia, sino para fines de planear el tratamiento que va a tener este Pero a caso. ver, para que nos quede claro, Ulises, porque antes A todos. lo que te decían es hasta el tacto y es menos efectivo el antígeno. Ahora es diferente, es hazte mejor primero el antígeno y luego vemos si te hacemos el tacto. Sí. Es lo que nos Sí, estás sí, diciendo. sí, justamente. O sea, es primero hasta el antígeno Sí. y después hacemos el tacto. Definitivamente, lo que más te sirve es sumar las dos pruebas. Hacer las dos cosas. Hacer en el las año. dos cosas. Ajá. Pero esto también hacía que muchos hombres, por detenerse, por no ir a revisarse, pues no tuvieran nunca un diagnóstico temprano. Sí. Y nosotros nos basamos, todo el cáncer, nadie está descubriendo el hilo negro, todo el cáncer está muy reglado, muy reglamentado. Ajá. Y en esto lo que nosotros vemos es que si tú tienes más de 4 nanogramos de antígeno, estás en una zona de sospecha, vale la pena hacer un tacto. En el resto, la importancia es relativa. Ok. ¿Qué es el antígeno? ¿Tú lo tienes claro? No, mejor que lo expliquen los doctores, sí prefiero que... El antígeno entonces te mide la proteína. Es una proteína, Ok. se llama calicreínas, la familia de la que pertenece. Ok. Esa proteína lo que hace es que vuelve líquido el coágulo seminal, para eso sirve naturalmente. Ok. Pero lo que se vio es que si tú la detectas en sangre y está elevada, eso te traduce en riesgo en cuanto al desarrollo de cáncer. No es un diagnóstico, pero sí te sirve. Ahora, te pregunto a ti, Erika, porque lo vimos en el programa de cáncer de mama, que en el caso de las mujeres se tienen que hacer sus mastografías pues también Y cada año, ultrasonido, ¿no? claro. Y ultrasonido ahora, Las dos, ¿verdad? sí. En el caso de los hombres es a partir de los 45, por lo menos el antígeno cada año. Ya no es esto del tacto. Es que eso Opcional. muchos hombres, muchos machines decían, no, pues yo no. Sabemos que es un tema muy rodeado de tabú y de chistes. Exacto, sí. Y tenemos que acabar con esto para que todos Sí. a partir de los 45 por lo menos hagan el antígeno y que Sí. también se pierda este miedo. Estaba justo viendo que las 3 razones por las que no se hacen las pruebas Sí. en estadísticas es
uno, el miedo a los resultados, que pasa Sí. con todo el tipo Sí, de cáncer. Claro. Otro, el no saber los síntomas Sí. alrededor de, no sé, qué pasa, porque además puede ser silencioso, entonces Sí. es más difícil. Y el otro, pues es pues el miedo, miedo a los resultados y no enfrentar lo que va a pasar, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de espacios, la educación en la salud y todo, sí vale la pena realizarlo para que más hombres digan, lo tengo que hacer, ¿no? Es llevar la ¿El información. sistema público de salud hace estas pruebas? Pues la verdad es que ni en las mujeres, la verdad es que vemos Por eso que- te lo pregunto, Sí. porque aquí había cuando hicimos el de cáncer de mama, decían que sí, pero no, pero sí. Sí, porque no, viene que la no es fácil. interpretación, porque Claro. viene después lo que sigue, el miedo, que si el BRAF en el caso Sí. de cáncer de mama se espantan, o la bolita, pues no necesariamente es Sí. cáncer. Entonces, lo que sí tenemos que normalizar es que cualquier alerta acudas a tu médico. Así ¿no? es. Sí. Tú querías decir algo, ¿no? Del sistema de salud pública. Pues más bien de la parte de del por qué llegamos con el urólogo, ¿no? Porque Sí. esa es la parte difícil que comentábamos ahora. Estamos muy relacionados con la medicina curativa. Sí. Solamente voy al médico si me duele, Claro. si tengo molestias urinarias, si ya me siento mal. Y si no se me quitó con el remedio casero, pues pensaré ir con el urólogo. Los hombres más, ¿no? O sea, nos cuesta más ir con el médico. Por eso es que realmente la medicina Y preventiva... más con el urólogo, perdón Además, que lo diga. O sea, sí. sí hay, Sí, claro. hay varios tabús Sí, involucrados. Sí, los ¿no? temas tabús muchas veces, y de aquí las esposas, las parejas, los hijos, acompañan más al familiar porque dicen, algo tiene y queremos que lo revises, ¿no? Entonces Sí. también la familia juega un rol muy importante. Pero no debemos de esperarnos a presentar síntomas, porque... Bueno, háblanos Sí. de los síntomas. O sea, Claro. si llega un momento en que empiezas a sentir esto, Justo no. Y ese es el problema. ok. El 75% aproximadamente de los pacientes con cáncer de próstata no tienen síntomas. Entonces pueden orinar muy bien, sin dolor, sin sangrado en la orina. Y ese es el motivo por qué no acuden en estadiajes tempranos, son etapas tempranas, para poder hacer un chequeo. Dicen, pues yo, ¿por qué tendría que tener algo si me siento bien, no me duele nada? Sí, sí. Y ese es O sea, uno de los el motivos. cáncer de próstata es silencioso en su mayoría. En la gran mayoría de los casos. Solamente un 25% aproximadamente, y muchas veces relacionado ¿Y con ese el estadiaje. 25% cuáles son los síntomas, Luis? Pues fíjate que depende mucho del estadiaje, porque ya son estadiajes normalmente avanzados. Sí. Entonces, un estadiaje avanzado de cáncer de próstata, pues ya puede tener un tipo de sangrado en la orina, Ok. puede tener problemas urinarios. Los ¿Problemas sitios de- urinarios a qué te refieres? ¿A que le cueste trabajo orinar? Así o- es, exactamente. Ni todos los tipos de cáncer de próstata desarrollan síntomas, ni todos los síntomas son sinónimos de Sí. cáncer de próstata. Lo más común que presentamos los hombres en realidad es el crecimiento benigno de Sí. la próstata. Que eso, en la parte obstructiva de la próstata, nos hace que nos levantemos en la noche a orinar, Sí, caray. que vayamos más seguido al baño durante el día, el chorro de la orina va disminuyendo en cuanto a calibre y fuerza, queda un goteo al final de la orina, es un chorro intermitente y claro, lo que comentamos en estadiajes más avanzados, dolor en la columna lumbar, sobre todo en la espalda baja, etc., ¿no? Dependiendo del órgano que está afectado. ¿Y por qué, Ulises, digamos, a los hombres que ya no quieren tener hijos, no se les quita la próstata como medida, digamos, preventiva de, uno, de cáncer y dos, pues para evitar estos problemas en la orina? Esa es una pregunta muy recurrente y la realidad es que no quitar la próstata, o sea, cuando nosotros quitamos la próstata por cáncer, la próstata está rodeada de nervios que dan la erección y abajito está el esfínter uretral externo. Ok. Entonces, cuando está justificado quitar la próstata porque esa persona tiene Sí. cáncer, adelante, hágase. sí, no hay, no, claro. Nos aventamos los riesgos que Sí. actualmente son menos con la cirugía robótica. Sí. Sin embargo, siempre existen, ¿no? Pero hacer eso de forma profiláctica no es... Digo, te lo pregunto porque cuando hicimos el de cáncer de mama, una de las cosas que salió es que ya cada vez es más común que se quiten las mamas. De manera preventiva. De pero- manera preventiva, sobre todo los que tienen riesgo genético, ¿no? Claro. Sí, no, aquí sí es una operación que sí puede dejar muchas secuelas. Entonces, Por ahí- ejemplo, la disfunción la eréctil. disfunción eréctil, que va a ir en grados variables. Actualmente hay cirugías neuropreservadoras, donde tratamos de respetar al máximo los nervios.
Sin embargo, esto pues no es una garantía. Entonces no vale la pena arriesgarse a eso. Más bien, aquí lo importante sería la vigilancia, o sea, la detección oportuna es clave. O sea, si tú sabes que tienes riesgo porque tu padre tuvo cáncer de próstata, tienes 6 veces más riesgo que otros hombres. O sea, sí hay un tema genético. Sí, sin duda. ¿De padres o padres, tíos? Línea directa. Línea directa. De sanguínea, digamos. Sí. Entonces también con tíos o, ¿no? Pues o ya sí, se va diluyendo. generalmente son familias donde ya se mezcla mucho porque son los mismos genes, BRCA2 para Sí. cáncer de mama, también tiene riesgo para cáncer de próstata. Ok. Cáncer colorectal también tiene las mismas mutaciones que pueden asociarse a riesgo de cáncer de la próstata. Entonces son familias donde generalmente ya sí puede haber estas alteraciones genéticas y sí van a tener mayor riesgo. Entonces, ahí lo más importante, y por eso es que las guías te marcan hacer la detección desde antes, Sí. lo más importante en próstata es la detección oportuna. Así es. Erika, ¿tú querías decir algo? Que se relaciona también con la pérdida de la masculinidad, por eso es otro de los Claro, mitos claro. relacionados. Entonces, sí es pues muy importante lo que dice el doctor, que tenemos que hacerlo de manera pues habitual, ¿no? Y ante cualquier señal. Y también hablar de los diferentes, ellos son los expertos para hablarlo, pero ya una vez que lo tienen, que existen tratamientos y que se puede salir adelante y que hay que brindar calidad de vida durante el tratamiento. O sea, Claro. también tenemos que hablar de que no significa siempre muerte, ¿no? Que puedes retomar tu proyecto de vida. Eso es lo que les iba a preguntar a mi siguiente pregunta. Un diagnóstico de cáncer de próstata es una sentencia de muerte. ¿No? Pero que lo expliquen bien los médicos. A ver. Justo no. Luis. Y por eso hacemos tanto hincapié o somos tan directos en pedirle a la gente que acudan sin síntomas, sin molestias, solamente al chequeo. Sí. Porque solamente de esa manera podemos realizar estudios para tener diagnósticos tempranos. Al tener un diagnóstico temprano y dar el tratamiento adecuado, buscamos la supervivencia, obviamente, global del paciente, pero también que mejore mucho o que siga manteniendo la misma calidad de vida, que eso es de lo que hablábamos, da un poquito de miedo el cómo voy a quedar después de la cirugía. Sí. Y entonces, en este punto también Bueno, tenemos pero que Luis, más te platicarlo. vale hacer la cirugía porque si no Por supuesto. vas a morirte Así de cáncer. es. ¿no? Y es ahí donde ponemos todo en la balanza. Ya tienes un cáncer, si al realizar la cirugía pueden existir complicaciones, pero con las nuevas terapéuticas vamos disminuyendo mucho estos riesgos. Sí. Tengo un amigo que a su papá, pero ya grande, le diagnosticaron cáncer de próstata y el urólogo le dijo, no se preocupe, el cáncer no lo va a matar a usted va a matar al cáncer. Usted ya está tan grande que no vale la pena operarlo. O sea, ¿esto qué significa? O sea, ¿cómo interpretarlo? Ok, retomando lo mismo, Sí. de si el cáncer es una sentencia de muerte, no. O sea, el cáncer de próstata no es una sola enfermedad, es un espectro de enfermedad. Ok. Dentro de ese espectro, nosotros cuando recibimos un paciente, un nuevo diagnóstico, lo tenemos que ubicar dentro de este espectro. Si es alto riesgo, riesgo intermedio o bajo riesgo. Dependiendo el tamaño del tumor y el tema de carcinoma. El estadiaje en específico. Ok. Sí, son varios Dependiendo- estudios. Sí. Perdón, doctor. Ay, no. Sí. Dependiendo el tipo de cáncer, o sea, la histología que tiene, cómo son las células. Sí. ¿Son células muy feas, muy indiferenciadas o son células muy parecidas a las células normales? Sí. Dependiendo su nivel de antígeno y dependiendo el tacto. Aquí es donde entra importancia el Ok. tacto. Nosotros podemos ubicarlos. En Estados Unidos, por ejemplo, pacientes de muy bajo riesgo los puedes vigilar. O sea, pueden ir a vigilancia. Aquí también. ¿Es esto lo que le pasó al papá de mi Yo amigo? pienso O sea, que eso ya, es lo que pasó. pues ya no vale la pena, ya no está creciendo, supongo, ¿no? Por su edad, en fin, ¿no? También tienes que decidir. Normalmente nosotros calculamos cuánta expectativa tiene la persona que tiene cáncer de vida poblacional. O sea, ¿va a vivir más de 10 años o no va a vivir más de 10 años? O ya está en la última etapa de su vida. Sí. Y de acuerdo a eso, en general los tratamientos en oncología se evalúan. O sea, no puede ser peor que la enfermedad. Tienes que ser mesurado y tratarlos
de acuerdo a su expectativa también. Claro. Ahora, pregunta, ¿el cáncer de próstata es el que mata o la metástasis del cáncer de próstata, o sea, la extensión a algún otro órgano vital, el que mata a un paciente? Claro, en términos oncológicos generales, siempre la evolución y la metástasis es la que termina acabando con la vida de los pacientes. No es uno de los cánceres que sean tan agresivos que no tengamos muchas opciones de hacer. Por eso la pregunta que habíamos hecho sobre a qué paciente le tenemos que otorgar qué tipo de tratamiento. Estos se deben de personalizar. No depende solo de la edad, sino las otras enfermedades que tienen, los factores de riesgo. Por eso muy probablemente del caso que hablamos en particular, pues se eligió una vigilancia para estar revisando que no evolucione y se controla de cierta manera, porque en algunos pacientes probablemente tengan mayores factores de riesgo aparte que el propio cáncer. Entonces se puede estar vigilando por eso. Pero, a ver, Ulises, te pregunto, generalmente el cáncer de próstata hace metástasis si lo dejas? Sí. El cáncer de próstata, de ahí los grupos de riesgo, ¿no? ¿Riesgo de qué? Riesgo de dar metástasis y de fallecer por cáncer. Sí. Entonces, si tú tienes un cáncer de próstata, riesgo intermedio desfavorable o alto riesgo, ¿no? Esos pacientes sí van a hacer metástasis y esos pacientes tú tienes que tratarlos de forma igualmente agresiva, ¿no? Ok. Entonces, las principales metástasis, columna. El problema de eso es que la mayoría de los cánceres de próstata se va a la columna vertebral, al hueso. Al hueso. Okay. Se lo va debilitando y lo va volviendo poroso y ocurren fracturas por aplastamiento. Y eso causa sección medular y eso limita todavía más al paciente. Así es. ¿A dónde más? También puede haber ya metástasis viscerales, hígado, ganglios, esos son peores pronósticos en general. Ahí estamos hablando de cáncer avanzado. Y ahí, pues, obviamente ahí la cirugía no juega ningún factor. Ahí lo que tenemos que dar son tratamientos hormonales, ya que el cáncer de próstata es un cáncer que depende del estímulo de la testosterona y de quimioterapia. Entonces, a veces mezclamos, damos de inicio, sí, recién. O sea, lo que me están diciendo es que es casi hecho a la medida, un traje casi hecho a la medida para cada paciente. Erika, ¿es correcto? Es correcto. Todos los tipos de cáncer, acabamos en este mensaje de que deben de llevar un tratamiento personalizado y que hoy en día la medicina... ¿Y eso lo define el oncólogo, ya no siquiera el urólogo? El urólogo de inicio probablemente, que es a veces la primera línea de contacto. Individualizamos al paciente. Siempre es muy importante el estudio multidisciplinario, apoyarnos de las otras especialidades para saber cuál es el mejor momento de entrar de cada una de las especialidades para la mejor sobrevida del paciente. Perdón, Erika. Está perfecto. Y digo, hablando de cómo hace ese equipo, es importante que el paciente tenga calidad de vida. Totalmente. Y entonces, psicólogo, nutriólogo, fisioterapia, acompañamiento, voluntariado y que sea una experiencia a 360 grados. Es lo que nosotros buscamos en COI, que se sientan muy bien acompañados, que se sientan pues, con un trato personal, cercano y definitivamente la familia también es importante. Pero, Erika, eso cuesta muy caro, ¿no? Pues... O sea, digo, todos estos doctores, el nutriólogo, el psicólogo, en fin, ¿no? Digo, no sé si el seguro lo pague todo, pero para los que no tienen seguro... Por eso está la fundación, justo la fundación. A ver, cuéntanos. Justo está la parte de atender a la población en situación vulnerable. Sabemos que el porcentaje de la población que cuenta con un seguro de gastos médicos y puede tener acceso a esos tratamientos, pues existe esto. Y también pues existe la gente que paga de bolsillo y que son bienvenidos o que hacen todo lo posible por pagar y que también es muy, muy válido. Todos hacemos todo lo posible por atender a nuestra familia, ¿no? Sana. Y digo, si bien hoy en día es muy complicado que atendamos, como fundación vivimos de donativos. Y por eso sí es muy importante pues, que la gente confíe en las fundaciones y que sí apoyemos para poder apoyar en la detección, en la educación, en la salud. Hay cosas que un abrazo hace la diferencia, una sonrisa hace la diferencia, el tocar la campana de la victoria, el estar pendiente de tu cuidador primario, que luego quién cuida al cuidador, ¿no? Hay todo un espectro de cosas que es importante considerar y que pues, puede darle mucha calidad de vida al paciente.
Ahora, Luis, una vez que se diagnostica cáncer, ¿qué procede? O sea, ¿se puede controlar con medicinas o inmediatamente vas al quirófano, en fin, a que te quiten la próstata? Claro, ¿no? no obligatoriamente. Y justo con lo que platicaba el doctor, al estadificar nosotros y personalizar a cada uno de los pacientes, podemos otorgarle en los estadiajes iniciales una gama amplia de tratamientos, buscando siempre mejorar o conservar su calidad de vida lo más que se pueda. ¿Son medicamentos entonces? ¿O de manera inicial, o qué? la cirugía, la prostatectomía radical, que significa retirar completamente la próstata, las vesículas seminales y poder volver a unir la vejiga con la uretra. En eso consiste la cirugía. O sea, siempre, a ver, para entender que el diagnóstico es cáncer de próstata, va a implicar quitar la próstata. Buscamos, por medio de cirugía. Así es, buscamos tener ese grupo de pacientes, porque son los que a largo plazo se van a ver más beneficiados. Sin embargo, cuando el estadiaje va avanzando, cuando no se puede operar por algún motivo, cuando ya son enfermedades metastásicas que están afectando otros órganos, ya la terapéutica va cambiando. De lo que hablaba el doctor, por ejemplo, el bloqueo de la hormona de la testosterona juega un rol importantísimo. Saber si también es un paciente candidato para radioterapia, que literal la radioterapia es un muy buen tratamiento que es muy parecido al tratamiento de la cirugía en cuanto a los números finales, y también hasta los cuidados paliativos, ¿no? En estos estadiajes avanzados, cuando se lesiona la columna, etc., pues el quitar el dolor son, de verdad, eso es muy importante, muy difíciles. Pero déjame preguntarte, entonces, la gran mayoría, no sé cuál porcentaje me lo puedes decir, termina, digamos, en el quirófano quitándole la próstata. Pues esa es la terapéutica que mejor le va a caer al ¿Cuánto paciente? más o menos de 100 pacientes que te llegan? ¿Sabes qué pasa en realidad? Lo que pasa es que quisiéramos que todos los pacientes llegaran ahí, pero tal vez en México estamos haciendo los diagnósticos muy tarde. Ese es el problema. Entonces, el motivo por el cual está aumentando la mortalidad por la enfermedad es porque estamos tardando en hacer el diagnóstico. Si hiciéramos el screening un poquito más temprano o más información a la población, todos llegarán en el momento donde tal vez la terapéutica de la cirugía, de la prostatectomía radical, es el mejor tratamiento y ahí podemos tener una gran mayoría. Pero ahorita probablemente 50-50 por ahí están afectando. Déjenme, tengo que hacer una pausa. Quiero regresar contigo, Ulises, para que nos cuentes cómo es esta cirugía, ¿no? Y cuáles son los riesgos, cuáles son las implicaciones, en fin. Estamos hablando del cáncer de próstata, que es el tipo de cáncer que más mata a adultos en nuestro país. Evidentemente es un cáncer que afecta a los hombres. Y bueno, pues regresamos en un momento más. Estamos de regreso teniendo un programa muy interesante sobre cáncer de próstata, uno de los cánceres o el tipo de cáncer que más mata a adultos en nuestro país, prevenible, que eso es lo increíble. Si uno se hace su prueba de antígeno prostático, el cual pues se debería hacer cada año, entiendo, ¿no? O cada año o cada 6 meses. Cada año. Cada año. Con cada año está bien. Es un examen muy sencillo de hacer, es una toma de sangre. No es tan caro, hay que decirlo. O sea, hay laboratorios que los ofrecen a buenos precios, ¿no? Yo no sé si el sistema de salud pública lo dé, pero espero que sí, porque siempre será más barato, ¿no? La medicina preventiva que la medicina correctiva, ¿no? Así es. Pero voy contigo, Ulises, tú que eres urólogo, oncólogo. ¿En qué consiste ya cuando uno tiene cáncer y tiene en la próstata? ¿En qué consiste esta operación para remover la próstata? Y removiendo la próstata, obvio, se remueve el tumor o las células cancerígenas, ¿no? Claro. Los pacientes que van a tratamiento generalmente es porque tienen el cáncer solo ahí, localizado, en estadios tempranos. Que eso es bueno. Eso es buenísimo. Claro. Si agarras un paciente en ese estadio, es lo mejor.
Sí. Ahora, ahí puedes decidir 2 opciones, o lo operas o lo radías, equivalentes en cuanto a control oncológico. Les va igual de bien. Sí. Si lo vas a operar, hay varios tipos de operación en cuanto a la técnica para hacerlo. Sí. Puedes hacerlo abierto, puedes hacerlo laparoscópico o lo puedes hacer asistido por robot. Ok. Lo ideal actualmente es asistido por robot, sin duda. El famoso Da Vinci. El Da Vinci. Ajá. Eso sin duda es la mejor opción que tienen, porque les va a dar la posibilidad de tener menos complicaciones, menos morbilidad asociada, menos riesgo de disfunción eréctil y de incontinencia urinaria, lo malo que podría pasar. Sí. Ahora, lo que se hace es, si lo vamos a hacer con robot o la técnica que sea, hay que cortar la próstata con todo lo que le incluye vesículas seminales y tratar de respetar los nervios que pasan laterales a la próstata. Ok. Una vez retirando esto, te quedan 2 segmentos, porque la próstata justo estaba en medio entre la vejiga y la uretra. Sí. Entonces te quedan 2 segmentos que tienes que volver a unir. Esto se hace con suturas. Se unen, se restablece el Es flujo como un urinario. canal que hay que... Es como un canal que hay que tienes juntar. que volver a unir. Sí. A Ya no- sin la próstata en medio. Ya sin la próstata. Sí. Después de esto, sacas la pieza, dejas una sonda urinaria, eso es importante, Sí. que va a ferulizar esta nueva unión que se ha hecho. Y posteriormente ya la retiramos, quitamos todo y pues la verdad es que les va bien. Ahora, el robot es más exacto porque es más preciso, digamos. Tú estás manejando al Sí. robot, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el robot lo que tiene es que entra con más precisión El y robot- minimiza la posibilidad de llevarte nervios o cosas así. Es ¿no? que justo la cirugía de hueco pélvico es difícil hacerla, en sí es difícil hacerla por cualquier otra vía que no fuera robótica. Bueno, pero antes se hacía así. Se ¿no? hacía así, Sí. pero antes quedaban mucho más incontinentes y con disfunción eréctil eréctil. terrible. Entonces ahí la cirugía de hueco pélvico es donde más se ha beneficiado el uso de Da Vinci, por ejemplo. Sí. Porque para tú operarlo abierto, pues tienes el hueso de la pelvis, el pubis que te estorba y no ves nada. Es una cirugía ok. donde O sea, nadie es ve. difícil Es llegarle difícil técnicamente llegarla. Y hay hombres que son pues, más panzoncitos. Sí. Entonces esto implica que es mucho más difícil la exposición. Hacerlo por laparoscopía tampoco es tan sencillo porque la posición en la que entran tus pinzas como cirujano son de la cabeza del paciente hacia abajo. Ok. Entonces es cansado. Y por último, la cirugía robótica pues, te permite que estén unos brazos aquí arriba del paciente donde el cirujano está en una consola y esto te permite que pues, ese cansancio del cirujano se pierde Sí. y tú lo ves en 3 dimensiones Sí. y tienes, pues no estás cansado, lo puedes hacer, la disección es más Más fácil. más fácil y eso beneficia al paciente. ¿Cuánto dura ¿cómo le dicen? Una prostatectomía radical. Bueno, esa. ¿Cuánto dura? Como 2 horas más o menos. 2 horas. Es lo que dura. A veces son más los tiempos perdidos entre que pasan el paciente y Sí, sale sí, el claro, paciente. claro. Pero en general son 2 horas. ¿Tú cómo ves? Pues yo quisiera también hablar antes, ¿no? Todos nos preocupamos por la parte genética, pero lo que es determinante son los hábitos de vida saludable. No olvidémonos de la tomada, la fumada, la vida sedentaria, el tipo de alimentación, el ejercicio, sigue siendo lo más importante y los mayores factores de riesgo para todo tipo de cáncer. O sea, sí ayuda no tomar, comer sano, hacer ejercicios, ser sano. Pero Correcto. es que no se nos da, a muchos no se nos da, Pues caray. a todos se los atraviesa. Se nos atraviesa un Sí. martini y la flojera de hacer ejercicio. Pero entonces sí baja, digamos, la probabilidad de al hacer estas cosas que nos dice Erika. Fíjate que hay varios estudios que están corriendo con base en eso, porque cuando hablamos de los factores de riesgo, que son el hereditario, la raza afroamericana es la que más se ve afectada. No Así es. sabía, fíjate. Sí. Después está la raza caucásica, después los latinos. Entonces, según la raza, también tiene un factor de riesgo, la carga de los papás, los hermanos, los abuelos.
Y la edad, conforme van pasando los años, hay mayor riesgo. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué hago o qué puedo hacer? Porque estos factores son inamovibles, de alguna manera no hay mucho que hacer en eso. Entonces, están buscando ahorita todo lo que está relacionado con factores modificables. No hay nada concreto en específico que digamos, tomar esto o dejar de tomar esto va a ser un cambio radical, pero se está viendo que el consumo de carnes rojas, el descontrol metabólico, estas grasas trans, en realidad toda la que se conoce como nutrición inflamatoria, siempre es un factor de riesgo oncológico en general. Muy bien. No sé si tengas algo que agregar, Ulises, del tema de la operación. Me dio ñáñaras. No, es una cirugía, la verdad es que bastante bien. No tanto la cirugía, sino los dos posibles, digamos, efectos, que son la incontinencia urinaria, que significa que uno tiene que usar pañal, supongo, ¿no? Pañal de adulto. Rarísimo ya, pero sí. ¿Sí? Sí. O sea, es raro que ocurra. Es raro que ocurra. O sea, ya con el robot. Hablando en porcentajes, con robot, por ejemplo, la tasa de incontinencia sería de un 3%. Ah, no, pues o sea, bajo. Raro. Bajo. O sea, ¿Y la disfunción eréctil? Esa puede llegar como al 15%, pero en grados variables. O sea, hay disfunción eréctil que con medicamento, sildenafil, tadalafil, el que quieran, va a responder y va a tener una vida sexual satisfactoria. Y bueno, si llegan a quedar con una disfunción eréctil que no responda a nada, inyectables, tabletas, lo que sea, siempre existen las prótesis de pene, ¿no? Que eso, caray. Eso es algo que la verdad es que le cambia la vida al paciente. No, pues ahora sí que, a ver, cuéntenos, porque... La prótesis de pene se usa para estos casos, por ejemplo. Son 2 cilindros que se colocan justo donde están los cuerpos cavernosos. Sí. Ahí, los cuerpos cavernosos son los que inyectan sangre al pene, ¿no? Al pene y que permiten la erección. Sí. Entonces ahí los reemplazas por estos cilindros, dejas un reservorio, que es una bolsita, digámoslo, de agua aquí en el abdomen y una válvula que queda en el escroto. Sí. Entonces el paciente presiona su válvula, se llenan de agua estos cilindros. Se infla, digamos. Se infla, exacto. Se llaman prótesis de 3 componentes. Son las mejores. Hay otras que son articuladas, más sencillas. ¿Y pueden tener orgasmo? Sí, y pueden recuperar también su vida sexual, que eso es importantísimo para un hombre, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar a ti, Erika, porque yo creo que parte y lo vienes diciendo, ¿no? A lo largo del programa, parte del problema es esta idea de masculinidad, ¿no? Que está muy asociada con los genitales, ¿no? Sí, y todo lo que hable, pues, de la confianza, de la seguridad, así como en las mujeres está el tema de la peluca, por ejemplo, ¿no? Que a los hombres también les pasa y también les damos gorra a veces para que digas, pues, es un proceso, parece más normalizado el estar pelón durante el tratamiento, ¿no? Exacto. Pero todo lo que podamos hacer para dar calidad de vida, ¿y qué es calidad de vida? ¿No? Pues depende de cada persona y de su entorno y de su red de apoyo. Sí. Pero el tema sexual, digamos, para los hombres, o sea, ahí el apoyo psicológico es importantísimo, ¿no? Sí, y también el tema sexual. Digo, porque no es lo mismo decir, bueno, vas a tener sexo normal, ¿no? Que a ver, apriétale al botón y a ver, o sea, eso sí, está medio robótico. De salud pero sexual, hay veces que los pacientes no nos preguntan a su médico, ¿no? Y nos caen en la parte de fundación y sí buscamos que les den pláticas de salud sexual, porque hay temas, no sé, las mujeres de salud sexual o tener relaciones después de tu cicatriz. Todo lo que sucede. Sí, porque cuando vimos lo del cáncer de mama, el tema de la mastectomía era importantísimo en el tema psicológico de la mujer. Claro, ¿no? todo el apoyo. Perder sus senos era pues un gran trauma. Supongo que para los hombres es lo mismo, ¿no? Sí, seguramente hay que hacer este trabajo multidisciplinario que comentaba el doctor de atender todos los frentes para que pueda tener como mucho más compañía, certeza y todo. Sí, ¿no? O sea, a ustedes como urólogos, pues ustedes son los que componen, ¿no? Pero pues yo creo que muchas veces la tienen que hacer de psicólogo, ¿no, Luis? Sí, también. Fíjate, y platicamos de esta evolución de la terapéutica. Ahora que hacemos esta cirugía robótica, yo sí aprendí a hacerlo de la manera abierta.
Entonces me tocó ver varias cosas. Este cambio de los paradigmas de los que hablábamos. Hay muchos menos casos de disfunción eréctil, ya son muy, muy raros. Desde los primeros días postoperatorios el paciente dice, oye, ¿qué es normal que ya tengo erecciones? Pues sí, qué bueno, o sea, son muy buenas noticias, que es la gran mayoría. Y también la recuperación a su parte laboral, que para el hombre es muy importante. Oye, doc, pero ya ¿cuándo me puedo regresar al trabajo? Eso es un buen punto. ¿Cuánto estás fuera de, digamos, en el taller? ¿Cuánto tienes? Así es. Pues fíjate que ese es el cambio del paradigma. Sí. Antes, de verdad, que en la cirugía abierta, cuando la realizábamos, dejamos al paciente al menos 1 o 2 meses fuera de circulación adecuada, porque pues, de alguna manera no podían estar trabajando, realizando regularmente su actividad laboral porque tenían heridas muy grandes, la parte de la incontinencia, el sangrado, etc. Y ahora, como realizamos la cirugía robótica, son solamente unos agujeritos muy pequeñitos en el abdomen de 8 milímetros. Y es lo único que les puede llegar a molestar. En muy poco tiempo, al retirar la sonda y o los drenajes y hasta la sutura, en un par de semanas ya están físicamente mucho más recuperados. Ya podrían regresar a trabajar. Digamos. Depende del trabajo, pero digo, un trabajo de oficina, yo creo que las 3 semanas ya lo pueden realizar sin problema alguno. Hoy en día hay mucha facilidad de los pacientes que me dicen, doc, ¿puedo hacer home office? Sin ningún problema, ¿no? Claro. O sea, te puede ir bastante bien porque no requiere tantos cuidados y el paciente se siente muy bien desde el segundo día que lo estamos egresando a casa. Por cierto, Ulises, entiendo por lo que leo en la prensa que hay estos robots en el sistema público de salud, ¿no? O sea, creo que el IMSS lo tiene, el ISSSTE. Actualmente ya están en varios lados. Antes, solo... Digo, no es un tema privado de mucha lana, sino que... Y hablando sobre sistema de salud público, por ejemplo, yo desde que empecé mi formación como urólogo, tuvimos robot. ¿No? O sea, yo soy de la generación ¿tú ya no te tocó ya me tocó operar a la residencia? Sí, porque después hice la formación en el Instituto Nacional de Cancerología. Y ahí llegó apenas hace menos de un año el robot. Y ahí sí me tocó hacer abiertas. Pues es un instituto, un centro de referencia. Pero en términos generales, por ejemplo, la especialidad en el GEA González, desde que yo empecé, había robot, ¿no? Y el GEA González es público. Es público. En ese sentido, en cuanto a qué opciones da Servicio de Salud Pública, por ejemplo, y hablando en específico de Secretaría de Salud, que es de donde yo conozco, INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología, ha tenido un programa impulsado por el jefe de urología, el doctor Jiménez Ríos, que es mi maestro, que se llama Opus, en donde logran hacer esto, digo, desde su trinchera, que pues, es pequeña porque pues, no tienen tanto recurso, pero hacen un trabajo admirable, ¿no? Donde hacen programas de detección oportuna que han logrado hacer nuevos diagnósticos de forma justamente... Y ahí oportuna. Sí puede ir cualquier persona, ¿no? Entiendo al Instituto Nacional de Cancerología, que, pues mira, hasta el sexenio pasado era una de las joyas, porque también hemos oído historias de terror de que lo que pasó el sexenio pasado, pero espero que sigan manteniéndose. Pero si usted no tiene el dinero, ¿no? No tiene los recursos, pues habrá que irse a formar, supongo, al Instituto Nacional de Cancerología. La verdad es que hacen su cita por correo. Pues ahí está, mejor aún. Entonces no está tan mal. Y la verdad es que es un buen hospital, o sea, es un buen instituto. Bueno, cancerología. ¿No? Sí. Claro. Y ahí sí, por ejemplo, tienen la posibilidad de entrar a un sistema multidisciplinario muy bien estructurado. Como el que dice Erika. Como el que dice Erika. Sí. Exactamente así. Nutriólogo, psicólogo, radiooncólogo, oncólogo médico, todos equipo. O sea, eso funciona perfecto. Funciona en medio privado y funciona en medio público. Sí, sin duda, todos los recortes que han habido les han pegado muchísimo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, déjenme hago una última pausa. Voy a regresar con quizá lo único que nos falta, que es la familia. Cómo tratar esto con la familia, ¿no? Porque no es un tema nada más individual, ¿no? Regresamos en un momento más.
Bueno, nos queda poco tiempo, yo tengo todavía muchas preguntas. Antes de entrar al tema de la familia, preguntarle a los doctores si ya los tratamientos de quimioterapia o radioterapia, más bien radioterapia por lo que entendí, también afectan el tema de la orina y el tema de la erección. ¿Qué nos dirías, Así doctor? es, tal vez en un grado un poquito más elevado, la radioterapia. Más elevado. Pequeño, la diferencia no es tan grande con la cirugía que actualmente estamos realizando, la cirugía robótica, pero sí la radioterapia llega a afectar también, porque al final del día tenemos que entender que estamos quemando un órgano. Pero Quimioterapia aquí no aplica, ¿verdad? Aplica en estatus más avanzados. Cuando ya se hizo metástasis. Ya está en varios órganos. Sí, pero eso ya es otra cosa. Así Claro. es, ya son... Pero particularmente pero de inicio, cáncer de próstata es radiología. Así es, radioterapia, se quema el órgano, eso lo hace el radioterapeuta, y de alguna manera también quema un poco las estructuras aledañas. Sí. La vejiga, el recto Sí. y obviamente también los problemas de función eréctil, porque está muy, muy, muy pegado a todas las bandeletas que van alrededor. Ok. Entonces esta parte neurovascular se puede llegar a ver afectada, de igual manera en bajo grado, como la propia cirugía, pero también es una de las complicaciones regulares. Ulises, no sé si quieras agregar algo de eso. Pues ¿No? la realidad es que en cuanto a, por ejemplo, la radioterapia, perdón. sobre la radioterapia, bien, el papel de la radioterapia y la quimioterapia. El papel de la quimioterapia es en enfermedad avanzada. Sí, ya es cuando Sin duda. Sí. El papel de la radioterapia es qué tantas complicaciones puede tener, muchas. El problema de la radioterapia es que va enfocada a la zona de la próstata, Sí. en pacientes que no operaste de inicio, ¿no? Y si tú te decides ir por la radioterapia, parte de esta radiación, actualmente con los equipos que tenemos es menos, pero escapa de la zona. ¿Esto qué afecta? Afecta a la vejiga, causa una cistitis por radiación y le traduce en sangrado, en dolor para orinar, en presencia de estenosis de la uretra. Son problemas serios. Y también causa inflamación del recto, ya que el recto está justo atrás de la próstata. Sí. Y al quemarlo se inflama, Sí. les causa problemas para evacuar, sangrado. La radioterapia también tiene sus bemoles, pero... Mucho más eficaz, diríamos, la operación. Yo pienso que más que eficaz son equivalentes en cuanto a control oncológico. O sea, son igual de buenas. El problema es para quién vas a decidir operar y a quién vas a decidir radiar. Esto sí es, como decían, un traje hecho a la medida. ¿A quién vas a radiar? Bueno, pacientes que tú sabes con antelación que la cirugía va a ser una cirugía compleja, que tal vez no les va a ir tan bien ya de entrada y que van a acabar en lo que puede pasar después de una cirugía. Si tienes bordes o si tienes márgenes, pues los vas a terminar mandando a radiar de todas maneras. Okay. Entonces ahí no les ofreces la toxicidad de 2 tratamientos radicales. Sí. Les das solo una toxicidad o les das solo un problema. Entonces ahí los mandas a radiación o los mandas a cirugía. Muy bien, me quedan pocos minutos, de hecho, creo que 3 o 4 minutos, pero quiero entrar al tema, Erika, de las familias. Cuando a alguien le dicen tienes cáncer de próstata, hay quienes dicen se lo quedan solitos, no lo comunican. ¿Cuál es la recomendación? Híjole, pues justo hablábamos con la parte de psicología, de apoyo emocional, y decían que no todo el mundo sabemos acompañar, no todos sabemos cuidar. ¿No? Y a veces el paciente necesita comunicar lo que está sintiendo, ¿no? Por una parte, la recomendación es que el paciente sí comunique lo que siente y desde la familia que se atrevan a preguntar cómo te ayudo. Porque ves que la familia opta o por el silencio, ¿no? Para no incomodar, o por alejarse. Entonces, que se atrevan No, a hay tal otra cual tercera, decir. yo lo he visto, Sí. familias que están ahí metidos y empiezan a reclamarle a los doctores y, ¿no? O van a ver a chamanes y Sí, esas la parte cosas, ¿no? alternativa, en fin. Sí. Sí creo que tenemos que saber que hay que tener mucha comunicación, decir cómo se siente y que se atreva a preguntarle cómo te ayudo. A veces es llevando algo del súper, a veces es con los hijos. Estar con el paciente, ¿no? Estoy Yo contigo y ves que no hay palabras suficientes. A mí al principio llevo 7 años en Fundación COI, yo al principio decía, ¿cómo les digo
que vas a estar bien, ¿no? O sea, Sí. es muy difícil hacer, que dirigir, pero muchos necesitan ser escuchados también, ¿no? Y que sepan que ahí estás, ¿no? Claro. Yo diría que como familiar, hacerte notar que cuentan contigo y yo diría que la gente a nivel fundación, que es lo que a mí me toca, que confíen en las fundaciones, que somos transparentes muchas de nosotras, que trabajamos en la alianza y que sí ponemos al centro al paciente. Cuando tú pones al centro al paciente es mucho más fácil tomar decisiones y apoyarlo y no estar viendo otros intereses, sino el bienestar integral del paciente, ¿no? Me queda tiempo para una pregunta más. ¿Va a cambiar el mundo de la inteligencia artificial todo este tema del cáncer de la próstata? ¿Qué están ustedes viendo como doctores? ¿Viene una revolución como de repente leemos en los periódicos que esto va a cambiar? En fin, ¿cómo la estás viendo, Luis? O sea, Pues, ¿sí podemos estar esperanzados de que viene algo más con la inteligencia artificial? Probablemente lo que se está buscando ahora con la inteligencia artificial es tal vez realizar diagnósticos más tempranos, algún tema que tenga que ver con la data en específico, pero me parece que todavía la parte humana del médico es la más importante, tanto el médico como de la familia, ¿no? El poder acercarse a recibir un tratamiento adecuado. No estamos todavía muy seguros de cuál va a ser el rol de la inteligencia artificial en específico para el cáncer de próstata. ¿Tú crees que algún día el robot va a operar solo? Yo creo que el robot toma muchos datos de nosotros, los cirujanos robóticos, y se está retroalimentando. Aún no creo que vaya a sustituir a la parte humana porque, como bien lo comenta el doctor, nosotros somos los que controlamos cada movimiento e individualizamos a cada uno de los pacientes. Entonces, seguramente Pero se está el tema de la tomando- inteligencia artificial es que el algoritmo aprende. Claro, ¿no? Y como va en todos. aprendiendo Así es. y va reteniendo una capacidad intelectual supuestamente mayor que la del ser humano. ¿no? Así es, Pero- pues mientras sea en beneficio del paciente, No, la verdad es que todo vale mucho la pena, pero sí, al final es recuperar la data de todos los cirujanos del mundo y empezar Claro. a manifestar. ¿Tú ves algún allí? Sobre todo donde va a avance? entrar mucho la inteligencia artificial en medicina, es como en ciertas zonas de especialidades. En cáncer de próstata, por ejemplo, en lo que revisa el patólogo. Los patólogos son los que ok. te dan el diagnóstico Eso ya no lo hablamos. claro. de cáncer al final. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, eso se basa en una escala que ya mencionó el doctor de Gleason. Sí. Entonces, ese Gleason es algo que es pues, un poco incluso artesanal, es como lo ve el patólogo. Entonces, donde mira. puede entrar mucho es sobre todo en Interpretar. en interpretar y en estandarizar el diagnóstico. Eso sumado a también donde yo veo que puede entrar mucho es como en decidir qué pacientes sí van a ir a cirugía y qué pacientes no van a ir a cirugía. Porque nosotros hacemos escalas antes de operar a alguien para saber que si le vamos a hacer solo la próstata, le vamos a quitar ganglios o qué otras cosas Sí, de vamos a una hacer. vez, claro. Entonces, todo eso se basa en algoritmos y eso, pues definitivamente puede ser interpretable por inteligencia artificial. Pues muy interesante. Les agradezco mucho, Erika, Ulises, Luis. La verdad es que he aprendido mucho y yo lo único que cerraría este programa diciéndole a mis amigos hombres que se vayan a revisar. A partir de los 45 años, a mí me dijeron que era el tacto, ya no es el tacto, ahora es más benigno, es con el antígeno y ya luego pues, si el antígeno da algún tipo de muestras preocupantes, pues es el tacto. Pero no, es el antígeno, lo hacen en los servicios de salud pública. Los que no tienen eso es muy barato, la verdad, no es tan caro. Cualquier laboratorio ya los hace. Y mejor prevenir que lamentar, desde luego, ¿no? O mejor prevenir que corregir, ¿no? Porque lamentar ya es el último estadio. Gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas por la gracias, Luis, invitación. Ulises, Gracias. Erika. Y gracias a usted. Muy buenas noches.